Hola y bienvenidos a esta tercera clase del Diplomado de Fundamentos de la Fe, donde vamos a estar hablando de la oración y pues muy apropiadamente vamos a comenzar orando. Papá, muchas gracias que podemos estar juntos, vea tu palabra, pedimos que iluminas nuestros corazones a través del Espíritu Santo y nos enseñas, así como te pidieron tus discípulos y tú les contestaste, enséñanos a orar, enséñanos a comunicarnos contigo en una manera que transforma nuestras vidas y produce mucho fruto aquí en la tierra para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Cuando vemos la oración, una de las mejores cosas que podemos hacer, no solo en la oración, sino pues en todas las cosas, es ver el ejemplo de Jesús. Y realmente si alguien no tuviera necesidad de orar, pues sería Jesús. Jesús, pues a diferencia de nosotros, nunca había pecado, caminaba en la naturaleza de Dios desde pequeño. Sin embargo, en la tierra, como se había despojado de su gloria, de su poder divino, vivió, como hay un dicho antiguo que dice que aunque Jesús nunca era menos que Dios en la tierra, nunca vivió como más que un hombre. Entonces vivió bajo condiciones como nosotros. Y algo que nos modela Jesús es la importancia de la oración. Si leemos en Marcos capítulo 1, versículo 35, Mateo da como, o Marcos, perdón, da un ejemplo de cómo era la vida de Jesús. Y él dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron, todos te buscan. Él dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también ahí, porque para esto he venido. Y predicaban las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera demonios. Entonces, ¿qué vemos? Vemos que Jesús se apartaba muy de mañana, porque el momento que se había levantado el sol ya tendría la fila de gente afuera de su puerta. Entonces Jesús intencionalmente se apartaba y oraba. Lo mismo vemos en Lucas 5, dice, en Lucas 5:15, pero su fama se extendía más y más y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Otra vez vemos, todo el mundo busca a Jesús, pero Jesús no buscaba multitudes, Jesús buscaba al Padre, se apartaba a lugares donde podía estar solo y ahí oraba. Eh, entonces es el modelo que nos pone Jesús. Ahora lo mismo vemos en Marcos 6, donde Jesús camina sobre el mar. Marcos 6:45. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca y adelante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Es interesante, Jesús no solo se despidió de las multitudes, incluso de sus discípulos, y lo hizo para estar solo para orar. Entonces lo vemos como costumbre en la vida de Jesús, no solo en la vida de Jesús, sino también en el Antiguo Testamento. Si vemos a Daniel, en Daniel capítulo 6, versículo 10, hubo un edicto que no se podía orar excepto al rey de Persia, pero Daniel, cuando supo aquel edicto que había sido formado, entró en su casa, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba
gracias delante de su Dios como solía hacer antes. Entonces vemos en la vida de Jesús, al parecer Jesús oraba temprano en la mañana y en la noche, cuando había despedido a la gente. Y Daniel oraba en la mañana, a mediodía, en la noche. Es interesante leyendo acerca del templo, etc. Estaba establecido en Israel un sacrificio en la mañana y en la tarde. Y aunque pues la Biblia no marca alguna regla o ley acerca de cuándo puedo orar, al parecer de los mejores momentos pues comenzar bien el día y terminar bien el día, y pues Daniel puso algo a mediodía también. Entonces vemos que Jesús tenía la costumbre de orar, ¿sí? Jesús oraba con frecuencia, al parecer diario, al parecer en la mañana y en la noche, y era algo importante en su vida, no solamente en lo que era su costumbre, sino también en momentos importantes. En Lucas 3:21 tenemos el bautismo de Jesús, y Lucas nos dice un detalle, dice que cuando Jesús fue bautizado, orando, el cielo se abrió. Fue cuando Jesús oraba que el Espíritu Santo vino sobre él en forma de paloma. En Lucas 6:12 tenemos que dice entonces, en aquellos días fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Jesús pasó toda una noche. Y cuando había pasado la noche en oración, escogió sus 12 discípulos. Eso que nos dice, Jesús pasaba la noche orando para conocer la voluntad del Padre, para conocer quién es. En Lucas capítulo 9 dice, aconteció mientras que Jesús oraba aparte, estaban con él sus discípulos y les preguntó diciendo, ¿quiénes dicen la gente que soy? Es un momento muy clave en el momento del ministerio de Jesús, es donde él se asegura que ellos sepan que él es el Mesías antes que él les empieza a decir que él tiene que morir. Entonces, el orar le daba a entender a Jesús quiénes iban a ser sus discípulos, cuándo iba a avanzar el plan, etc. O el orar daba a Jesús a entender cuál era el plan del Padre. También lo tenemos en un poquito más adelante en el 9:28, que es la transfiguración del monte, que no solamente es una experiencia pues muy, muy tremenda, sino que también ahí aparecen Moisés y Elías y le hablaban de su partida. O sea, Jesús supo lo que tenía que hacer y le daba la fuerza de hacerlo porque aparecieron Moisés y Elías y le hablaba de lo que estaba profetizado en la ley y los profetas, lo que tenía que hacer en Jerusalén. Y finalmente en Mateo capítulo 17, cuando bajan del monte, está el caso donde los discípulos no podían echar fuera un demonio, ¿no? Y Jesús dice, pues no lo podían echar fuera por su poca fe. Si tuvieran fe como un grano de mostaza, si tuvieran fe, podían decir a ese monte, quítate y pasa, échate en el mar. Pero luego agrega al final, este género no sale sino con oración y ayuno. O sea, la manera de tener la fe para mover montañas, la manera de tener la fe para echar fuera demonios mayores, porque los discípulos al parecer no tenían problemas con muchos demonios, pero aquí se toparon con un adversario más grande. Jesús dijo, ese género no sale sino con oración, y en algunos manuscritos dice y ayuno, en otros no. Los que hemos echado fuera demonios podemos decir, pues ayuno también ayuda por lo menos. Pero Jesús dice, ese género sale con qué? Con
oración y con ayuno. Entonces, lo interesante es que Jesús no oraba en ese momento. Jesús ya había orado y por haber orado, él tenía la fe necesaria para hacer la voluntad de Dios, para enfrentar al enemigo. Todo eso pues impresionaba a los discípulos de Jesús. En Lucas capítulo 11, los discípulos, dice, en Lucas 11 dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Los discípulos pedían a Jesús, oraban realmente, enséñanos a orar. Y para mí es una de las mejores oraciones que podemos hacer. Señor, enséñame a orar. Jesús aquí en Lucas 11 y en Mateo 6 enseña a sus discípulos, nos enseña a nosotros cómo orar y vamos a ver lo que nos enseña. Vamos a comenzar en Mateo. En Mateo capítulo 6, Jesús empieza a decir, no hagan sus obras de justicia y habla específicamente de dar limosna, de dar a los pobres, de orar y ayunar. Dice, no lo hagan para ser vistos. Si lo hagan para ser vistos, pues no tendrán recompensa del Padre, ¿no? Y en el versículo 5 empieza específicamente a hablar de la oración. Y dice, cuando oras no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas, en las esquinas de las calles, y aquí viene la clave, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. A veces oramos juntos, a veces oramos en la iglesia en grupos, no está hablando de eso, pero cuando oro para ser visto, los aplausos de la gente será mi única recompensa. Entonces Jesús dice, esa es la actitud de los hipócritas, ¿no? La palabra hipócrita en griego, interesantemente, es la misma palabra como actor. Una hipócrita es alguien que está actuando su vida espiritual para poner un show para la gente. Y eso es lo que no debemos hacer. Pero cuando nosotros oramos debemos, Jesús dice, más cuando tú ores, entra en tu aposento, en tu cuarto, y cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Muy interesante. Jesús dice, apártate, cierra tu puerta. Tiene dos propósitos. Uno, cuando estás solo, pues el único motivo es buscar a Dios. Es una expresión, es un ejercicio en fe. Porque si la oración no funcionara, si Dios no contestara oración, sería inútil. Estaríamos hablando al aire. Pero Jesús dice, hay alguien, el Padre, ve en lo escondido y el Padre recompensa en público, ¿no? ¿Cómo recompensa en público? Uno de los ejemplos que tenemos es en Hechos, cuando interrogan a Juan y Pedro y dice, ellos vieron que era gente sin educación, pero vieron el denuedo y las palabras con que hablaban y reconocían que habían estado con Jesús. Se nota un cambio en nuestras vidas, hay favor, hay cosas especiales que suceden. Un hombre de Dios una vez dijo, cuando oro, buenas coincidencias suceden. Cuando no oro, no. Se nota en público cuando buscamos a Dios en privado. Después en el 7 dice, cuando ores, no usas vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería se han oído. No les hagan pues semejantes a ellos, pues su Padre sabe qué cosas tienen necesidad antes que lo pidan. Entonces, ¿qué dijo Jesús? No usemos vanas repeticiones. Sí, se vale repetir. Jesús en Getsemaní, como vamos a ver,
oró lo mismo 3 veces. Pero como su corazón estaba en la oración cada vez que lo dijo, no era una repetición vana. ¿Qué es una repetición vana? Es pensar que 10 Padres Nuestros me da 10 puntos, 12 me da 12 puntos, etc. Esa sería una vana repetición. Si puedo repetirlo, si yo cada vez que lo oro, yo siento que realmente estoy poniendo mi corazón en lo que digo. Entonces, no debemos dar vanas repeticiones. Y aquí Jesús dice algo importante también. Dice, su Padre Celestial ya saben de qué tenemos necesidad. El orar no da información nueva a Dios. Dios ya sabe todas las cosas. Entonces, ¿por qué orar? Sería una buena pregunta. Pues la respuesta es que la oración es una expresión de fe. Es una muestra de que Dios, yo confío para que tú intervengas, para que tú suplas esas necesidades, etc. Entonces, no estoy dando información a Dios, estoy expresando mi confianza en Dios y estoy comunicándome con Dios. ¿Ok? Entonces, ahí lo tenemos. Y después viene el Padre Nuestro. Lo tenemos aquí en Mateo y lo tenemos en Lucas. Y con la diferencia que en Mateo está al final, tuyo es el reino, el poder y la gloria. Si lees en tu Biblia, es uno de los pocos versículos donde hay dudas en los manuscritos y por eso varios Biblias, si tienes el tuyo es el poder, el reino y la gloria, en algunas Biblias dice ese versículo, no está en los manuscritos más antiguos y tampoco está en Lucas. ¿Y por qué es eso? Ahorita vamos a ver hacia el final de la oración, pero vamos a verlo en Lucas, ¿ok? Para seguir leyendo ahí. En Lucas fue cuando pidieron enséñanos a orar. Jesús dijo, cuando oren, di. Jesús les dio una oración modelo. Jesús nos da un modelo de la oración que haremos bien en seguirlo. Es una oración en la respuesta, enséñanos a orar. Y Jesús me dice, si quieres orar bien, comienza así. El Padre Nuestro no es toda la oración. Jesús oraba mucho tiempo y no es que oremos eso todo el tiempo, pero es el fundamento, es el buen base, es el bien inicio. Es interesante, Jesús incluso dice cuando ora, di esas palabras. A veces queremos nada más orar lo que nos sentimos inspirados. El problema es en la vida no siempre nos sentimos inspirados. Pero si tengo algo que yo digo, siempre que voy a orar, voy a comenzar con algo, ya tengo una buena base o lo podemos comparar con una pista de despegue para empezar a orar en el Espíritu. Comenzamos con palabras que Jesús nos ha dado y lo podemos decir tal cual o lo podemos usar como un modelo de oración. Y vamos a nada más verlo rápidamente en los apuntes, ahí está más desglosado cada uno, pero ahí Jesús realmente dice, si quieres orar bien, cubre esas cosas, vaya pasando por esas cosas. Lo primero es Padre nuestro que estás en los cielos. Primeramente nos dice, a quien tú oras es tu Padre. Tu Padre es quien está en una relación contigo. Yo como padre de mis hijos, yo estoy comprometido con su bienestar, con sus necesidades. Yo tengo el deseo de que ellos tengan un buen futuro. Y Jesús más adelante nos dice, si ustedes como que son malos sepan hacer esas cosas, cuánto más el Padre en el cielo. Pero Jesús, cada vez que habla de la oración, pues no dice que oramos a algún ser humano, a algún mediador, ni dice que oremos a Él. Él dice, ora al Padre. Entonces nos dirigimos a Dios y nos dirigimos a Dios como Padre, alguien que tenemos cercano, alguien que nos ama, alguien que está comprometido
con nuestras necesidades. El siguiente, que estás en los cielos. Ahí pues se pone el balance, porque Dios es nuestro Padre, pero nunca debemos bajar a Dios a nuestro nivel. Dios está en el cielo y nosotros en la tierra. Y específicamente habla de eso y la oración en Eclesiastés capítulo 5, donde dice, Dios está en el cielo, tú estás en la tierra, por lo tanto sean pocas tus palabras. Y dice en el mismo pasaje, acércate más para oír que para hablar. ¿Sí? Dios nos dio 2 oídos y una boca y lo dio con un mensaje. Escucha el doble de lo que hablas. Es bueno con la gente y es todavía mejor con Dios. Acercarnos más para escuchar que para hablar. Y no necesito mencionar absolutamente todas mis necesidades. Es mejor tener momentos cuando Dios me puede hablar. Entonces Dios está en el cielo. Y luego llega 3 oraciones celestiales, quizá los podemos llamar. Son los que termina así como está en el cielo, así también en la tierra. Y realmente creo que esa abarca las 3 oraciones. La primera es, santificado sea tu nombre, luego venga tu reino, luego hágase tu voluntad. Y en los 3 le aplica eso. Así ya está en el cielo y así debe estar en la tierra. Queremos que la tierra sea como el cielo. Queremos que el Edén que Dios propuso, que Dios plantó, llena toda la tierra, comenzando con nuestras vidas. Queremos que el reino de Dios se manifiesta en nuestras vidas. Y comienza con que santificado sea tu nombre. Es una, a su vez es una alabanza y a su vez es una oración. Reconozco que Dios es santo. La oración empieza con quién es Dios. ¿Sí? Entramos, la alabanza es una parte clave de la oración. Y alabanza y adoración no necesariamente implica música, aunque es una buena ayuda y es una forma de adorar a Dios. Pero alabanza, adoración, es reconocer quién es Dios y responder adecuadamente. Y aquí yo estoy diciendo, Dios, santificado sea tu nombre. Que yo puedo ver, que yo puedo tener revelación, que yo puedo ver quién realmente eres, que yo te puedo tener como santo, que yo te puedo tener sobre todas las cosas, que puedo verte como realmente eres y por lo tanto tratarte como santo, responder adecuadamente. Entonces lo primero es una oración de ver cómo Dios es para responder adecuadamente. Santificado sea tu nombre. El segundo, venga tu reino. El reino de Dios es donde se mueve el Espíritu Santo. El Espíritu Santo manifiesta el reino de Dios aquí en la tierra. ¿Y qué pedimos? Venga tu reino. Es interesante porque Dios quiere que oramos o por qué necesitamos orar. Porque Dios delegó desde Génesis el control en la tierra en parte a los seres humanos y Dios solamente actúa, podemos ver en la Biblia, podemos ver que Dios solamente actúa en la tierra cuando tenga un socio humano que dice, Dios, yo quiero que tú gobiernas en la tierra, tú me has puesto para ejercer tu dominio, pero yo no quiero mandar solo, yo quiero tu reino. Y cuando digo, venga tu reino, estoy pidiendo a Dios, ven, intervenga, gobierna, muévete con tu espíritu. Ahorita en esa oración, y es también la oración del Apocalipsis, el espíritu, la novia dice, ven, anhelamos la llegada final de Jesús, donde vendrá y definitivamente establecerá su reino en la tierra o en el nuevo cielo y la nueva tierra. Entonces pedimos, venga
tu reino. Jesús dijo, si yo echo fuera demonios y yo sano enfermos, eso significa que el reino de los cielos ha llegado. Cuando donde quiera que iba Jesús, pasaba milagros y él dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Y es lo que oramos. Dios, intervenga, muévate en la tierra, manifiesta tu reino a través del Espíritu Santo. Y la siguiente parte es, hágase tu voluntad. Venga tu reino, es lo que el Espíritu Santo hace en la tierra. Hágase tu voluntad. No solamente es eso, sino que hay una respuesta de parte de los seres humanos. Jesús en Getsemaní, como vamos a ver, dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Se entregó a la voluntad de Dios. En Salmos dice, tu pueblo se entregará voluntariamente en el día de tu poder. Venga tu reino, es el día del poder de Dios, es cuando Dios actúa, es cuando hay milagros, es cuando hay intervenciones divinas. Pero hágase tu voluntad es cuando la gente en la respuesta dice, wow Dios, tú eres Dios y yo me entrego a ti, me entrego tu voluntad. Entonces tenemos primeramente 3 oraciones. Y si te fijas, esas 3 oraciones no se trata ni de ti ni de mí, aunque estemos involucrados, se trata de Dios y su reino, porque Dios es primero. Y al poner Dios y su reino primero, pongo mi oración en una buena perspectiva. No es Dios bendíceme a mí, mi gato, mi casa, etc. Es Dios y su reino. Y si yo me hallo en Dios y en su reino, es mucho mejor. Entonces tenemos las 3 oraciones que es Dios, santificado sea tu nombre, como es santificado en el cielo, quiero que sea santificado en la tierra. Dios, venga a tu reino, como tu reino se manifiesta en el cielo, yo quiero que también se manifieste en mi familia, en mi iglesia, en mi ciudad, etc. Dios, hágase tu voluntad. Como tu voluntad se hace en el cielo, yo también quiero que tu voluntad se haga en mi vida, en la tierra, etc. Luego tenemos 3 oraciones acerca de nosotros. Y esas 3 oraciones, pues, comienzan los 3 con P. Tenemos una oración de provisión, nuestro pan diario, dánoslo hoy. Tenemos una oración de perdón, perdónanos nuestras deudas o pecados como nosotros también perdonamos a nuestros deudores o los que pecan contra nosotros. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Entonces el primero, provisión, no solo de pan vivirá el hombre, de toda palabra que sale de la boca de Dios. Básicamente la oración, nuestro pan diario, dánoslo hoy, abarca toda provisión, tanto material como espiritual, todo lo que necesitamos para la vida, toda provisión. Obviamente no solamente implica pan, todo tipo de comida y para mí también todo tipo de provisión. Y como dije, también hay Dios, así como necesito comer para mi cuerpo, háblame y da de comer a mi alma. Dame palabras que sale de tu boca, que me alimenta, que me fortalece. Todo eso estamos orando, Dios nuestro pan. Y luego es a diario. ¿Sí? Dios no nos da un montón y luego vivimos independientemente de Él por meses y años. No, es a diario. Dios, yo te veo como mi fuente de provisión, mi fuente para todo lo que necesito, espíritu, alma, cuerpo, con la fuente de mi fuerza, como fuente de toda cosa material. Y yo te reconozco. Aquí también vemos que al parecer esa oración fue pues dicho para orarse a diario. También un detalle importante que se me olvidó mencionar, si te fijas cómo son todas las palabras. Nuestro pan diario, perdónanos nuestros pecados, no nos metes, es en plural. Aunque Jesús dijo, entra en tu aposento, singular, Él dice, en tu corazón mete a todos. Y no solo ores por ti, ora por los demás.
Y ese tiene un efecto muy práctico en tu corazón, amplía tu corazón. Porque es muy fácil orar el Padre mío y no te cambia mucho, pero si oras el Padre nuestro y cada vez que pides, ten el hábito en lugar de decir Dios para mí y para nosotros. Involucra a los que tienes contigo en tu iglesia, etc. No te cuesta más, pero amplía tu oración y extiende la bendición sobre muchos. Y ese es una de las cosas prácticas que podemos hacer para amar más a nuestro prójimo. Cambia, literalmente cambia tu corazón. Entonces asegúrate de siempre en palabra y en actitud ora en plural. Vas a solos con el Padre, pero llevas en tu corazón a los de tu iglesia, a los de tu familia, etc. Entonces, nuestro pan diario, dánoslo hoy. Diariamente expreso mi dependencia de Dios, mi confianza en Dios, que Él es quien supla todas mis necesidades, tanto materiales como espirituales. Siguiente, perdónanos nuestras deudas o nuestros pecados. ¿Por qué digo pecados, deudas? Porque en arameo, que probablemente Jesús oró es un arameo, la palabra para pecado es deuda. Por eso tenemos eso y por eso tenemos parábolas como los dos siervos deudores, donde cuando Jesús, cuando Pedro pregunta a Jesús cuántas veces debo perdonar a mi hermano, Jesús cuenta una parábola sobre deudas. Hay esa conexión a través del idioma y pecados son como deudas. Y es interesante, Jesús aquí parece que hasta mete una pequeña trampa, porque hay gente que realmente no les conviene orar eso, porque si tú dices, Dios perdóname como yo perdono, Dios va a decir, pues está bien, no te perdono. ¿Pero por qué? Porque tú no perdonas. Y podemos decir, nah, pues ese no significa eso, pero realmente si lees en Mateo capítulo 6, justo después del amén, en el 14, dice, porque si perdonan a los hombres sus ofensas, les perdonará también a su Padre Celestial. Y luego llega la advertencia, pero si tú no perdonas a los hombres sus ofensas, tampoco su Padre, les perdonará sus ofensas. Los más fuertes advertencias en la Biblia, algunos de ellos es asegúrate que perdonas, porque si no perdonas, te hará muy mal, porque cierra la gracia. ¿Sí? Realmente estorba tu oración, estorba que puedes recibir de Dios. Es en mi vida, habiendo aconsejado a gente, etcétera, algo de lo más tóxico, algo de lo más venenoso es gente que no quiere perdonar. Y Jesús en varias ocasiones aquí y en otro pasaje que habla de la oración dice, si tienes algo que perdonar a alguien, asegura que perdonas, porque si no, estorba tu oración. Hay otras cosas que pueden estorbar nuestra oración. Dice a los maridos, a los esposos, no seas duro con tu esposa. Si tú eres duro y no escuchas sus peticiones, no te importa cómo se siente, entonces eso causará estorbo a tus oraciones, porque así como tú eres marido de tu mujer, pues realmente en tu relación con Dios, Dios es el marido y tú eres la mujer. Y por eso, si tú cierras tu corazón a tu esposa, Dios parece va a cerrar el cielo. Entonces, ¿cómo trato a mi prójimo? Si perdono o no, si escucho o no, puede afectar cómo Dios me escucha. Entonces, Jesús dice, a diario pide perdón a Dios y a diario asegúrate también
que tú perdonas si tienes algo que perdonar. Y el último, la protección, no nos metas en tentación, sino líbranos del mal, del maligno. ¿Ok? Ahora, tentación puede venir de dos cosas. Puede venir de mi propia carne, puede venir de la naturaleza humana caída y puede venir, como vemos en la tentación de Jesús, del enemigo, del diablo, de algún demonio. Y lo que Jesús nos dice, no nos metas en tentación. Jesús fue llevado al desierto y ahí fue tentado por el diablo. Tentaciones que ninguno de nosotros podíamos resistir. Si tú y yo fuéramos ofrecidos todo el mundo entero y su gloria, ninguno de nosotros estaríamos aquí. Y en Corintios, Pablo dice, ustedes solamente han enfrentado tentaciones humanas y Dios va a dar la salida. Hay un pasaje interesante en Éxodo donde Israel sale de Egipto precisamente al desierto y Dios dice, no les voy a llevar al camino directo porque no están preparados para la guerra y van a desmayar y van a querer regresar a Egipto. Voy a desviarlo y Dios comienza un camino donde Dios trabaja en su corazón. Igualmente, hay cosas que a lo mejor Dios quiere hacer en mi vida, pero si los cumpla hoy, si Dios te hace exitoso hoy, si las cosas salen hoy, a lo mejor no estarás preparado. A lo mejor si Dios te hace exitoso en un área, en el ministerio, etc., te pondrán tentaciones que tú no estás preparado para resistir. Y por eso a veces parece que hay desviaciones, que las cosas no salen porque Dios está más interesado en lo que pasa adentro en tu corazón que por afuera. Y realmente no nos metas en tentación, sino líbranos del mal. Es Dios, yo confío que tú me guías, yo necesito que tú me guías porque hay debilidad en mí y hay un enemigo que busca hurtar, matar y destruir. Y Dios, guíame por un camino seguro, que no caigo víctima ni de mis propias debilidades ni del enemigo. Y es una confianza en el liderazgo de Dios. Y al orar eso, Dios nos guarda de caer. El que piensa está firme, mira que no caiga. Es interesante que aquí estamos pidiendo, Dios, ayúdame de no caer en la tentación. Ahora, aquí termina la oración. Como dije, el tuyo es el reino, el poder, la gloria. Es un versículo que si lees en las Biblias modernas que fue agregado después, porque la oración parece incompleto. Y parece incompleto, ¿por qué? Porque el plan no es que dices, amén, ya oré, sino que seguimos orando. Y Jesús, de hecho, sigue hablando de la oración, perdón. En Lucas capítulo 11, versículo 5, Jesús empieza a contar un ejemplo, una parábola. Les dijo también, ¿quién de ustedes tiene un amigo? Va el de medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes porque un amigo mío ha venido de viaje y no tengo que ponerle delante. Y aquel respondiendo desde adentro dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama. No puedo levantarme y dártelos. Les digo que aunque no se levanta a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará lo que necesita. Y a eso Jesús dice, yo les digo, pide y se os dará, busca y hallarán, llama y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla, el que llama se le abrirá. ¿Qué padre entre ustedes si su hijo le pide pan le dará una piedra y si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente? O si le pide un huevo le dará un escorpión. Pues si ustedes siendo malos saben dar buenas dávidas a sus hijos,
cuánto más el Padre dará el Espíritu Santo a los que le pidan. Entonces, Jesús da un ejemplo. La cultura en la cual fue dicho era antes del Oxxo, era antes de celulares y no podía saber si iba a llegar gente. Y por eso era costumbre, por eso era esperado culturalmente que si llegaba visita, pues y llegaban de noche, pues tú les dabas de comer. Y si no tenías comida, se ayudaban en el pueblo en conseguir comida. Y el que no proveía, cuando llegaba a visita teniendo pan, pues iba a tener un mal nombre en el pueblo. Y por eso Jesús dice, aunque no lo hace por amistad, por su propio nombre y por quitarlo de la puerta, lo va a hacer. Y el punto de Jesús es, como dijo más abajo, si ustedes siendo malos saben hacer eso, ¿cuánto más el Padre? Y a veces tenemos gente que llega a nuestra puerta con necesidades, que toca nuestra puerta y yo no tengo que darles. Necesitan palabra, necesitan sanidad, necesitan provisión y a lo mejor yo no tengo que darles, pero yo tengo un amigo que siempre tiene pan. Y es lo que Jesús me dice, cuando tocan tu puerta y no tienes, toca la puerta de Dios quien siempre tiene, pero toca con fe. Una de las cosas que Jesús más enseña es perseverar en la oración. A veces somos como los niños que hacen bromas tocando una puerta y corren. Y cuando la persona sale, no hay nadie. Y a veces somos así con Dios. Tocamos la puerta con un asunto, pero antes que llegue la respuesta, ya nos dimos por vencidos, ya dijimos, no, esa no fue voluntad de Dios y nos fuimos. Y cuando llega la respuesta, cuando Dios llega habiendo juntado el pan, nosotros ya no estamos en fe para recibirlo. Algo de lo que Jesús más enseña es persevera en la oración. No andas cambiando de cosa en cosa, sino ora por algo hasta que Dios diga, ya no me hablas de ese asunto o hasta que te dé lo que le pediste. Lo mismo lo expresa en Lucas capítulo 18 con la parábola de la viuda y el juez injusto. Una viuda tenía un caso que no le atendían y ella se ponía de mañana, de noche, afuera de la oficina del juez. Y al final el juez dijo, aunque no me importa la gente, nada más para quitarla de la puerta, le voy a dar lo que pida. Y Jesús dice, si ese juez malo sabe hacer eso, ¿cuánto más Dios hará justicia a sus escogidos? A veces el enemigo ha azotado a nosotros, nuestras familias, etc. Y Dios dijo, toca la puerta. ¿Hasta qué? Ora hasta que algo sucede. Es un principio muy bueno. Ora hasta que Dios te habla. Ora hasta que veas la respuesta. Y el hecho que no has escuchado una respuesta no significa que no. Persevera. Si tú ves que en la palabra de Dios es algo dentro de lo que marca la Biblia, que es la voluntad de Dios, sigue tocando hasta que veas la sanidad, hasta que veas la intervención de Dios, hasta que veas cómo Dios actúa. Sigue orando. Y lo que Jesús dice es pide, busca y ora, porque el que pide recibe, el que busca encontrará, el que llama se le abrirá. Y podemos cambiarlo en el negativo, el que no pide no recibe, el que no busca no encuentra, el que no llama no se le abrirá. Santiago lo dice así, pues luchan y no tienen porque no piden. O también está la opción de que piden mal, piden de deseos carnales, ¿no? Pero muchas veces la razón que batallamos, la razón que no tenemos es que no pedimos. Y si pidiéramos más, tendríamos más. Y no estoy hablando de lo material, aunque también lo implica en todas las cosas de la vida, todas las cosas que yo necesito de parte de Dios. Y lo interesante es al final, Jesús dice, si ustedes saben dar buenos regalos, ¿cuánto más el Padre
dará, y luego nos dice una de las mejores cosas por las cuales debemos de pedir el Espíritu Santo a los que le piden. Lo mejor que podemos pedir es el Espíritu Santo, porque es Dios mismo. Es más del Espíritu Santo en nuestras vidas. Jesús dice, yo lo voy a dar, o el Padre lo va a dar. Eso enseña Jesús sobre la oración. ¿Qué más nos enseña? En Marcos capítulo, en Lucas capítulo 22, versículo 39, y también está en Marcos capítulo 14, también está en Mateo. Jesús está en Getsemaní, le espera la peor prueba de su vida, le espera morir en la cruz, y está bajo una tremenda presión emocional, espiritual. Seguramente un montón de demonios le estaba atormentando en ese momento, y dice que oraba hasta que realmente sudaba sangre, que es una reacción en momentos de gran angustia, puede suceder eso. Pero algo que dice en Lucas nos dice, mientras que él oraba, vino un ángel y le fortalecía. No sé si has experimentado que te sientes mal, te sientes débil, y de repente algo sucede que ¡pum!, te levanta, te da pilas, te da energía. Y es posible que alguien oró por ti y un ángel te fortaleció. Es interesante, cuando Jesús oraba, ángeles le fortalecían. Y los discípulos estaban con Jesús, y los discípulos en los momentos de presión, ellos quedaban dormidos. Cuando Jesús oraba, los discípulos se quedaban dormidos. No es que no querían orar o algo así, sino que se dejaban vencer por la angustia, por la prueba. Entonces, mientras que Jesús está siendo fortalecido, los discípulos, cuando el ángel termina con Jesús y quiere voltear a fortalecer a los discípulos, pues no los puede fortalecer porque no están en una postura de fe. Y Jesús, cuando habla con ellos en Marcos 14:37, él dice, ora que no caen en tentación, o que no entran en tentación. Y luego dice algo clave, dice, el espíritu está dispuesto, la carne es débil. A veces usamos la carne es débil como excusa cuando caemos en pecado y cosas así. Pero realmente hay dos lados de la verdad. Sí, la carne es débil. Sí, la naturaleza humana es débil. Pero Dios ha puesto su espíritu en ti, y su espíritu siempre está dispuesto. Y la clave es, si oramos, más frecuentemente será el Espíritu quien abre la puerta y quien tiene la fuerza para vencer la tentación. Si no oramos, se manifestará la naturaleza humana, la que es débil. Y por eso, para andar en el Espíritu, la oración es esencial. Me pone a pensar en una manera que manifiesta la naturaleza de Dios en mi vida. Entonces, el orar nos fortalece. En Mateo 13:33 dice también, Jesús habla de los últimos tiempos, de tiempos difíciles. Él dice, mira, vela y ora, porque no saben cuándo será el tiempo. Si oras, a lo mejor no sabrás todo, pero estarás preparado. Tendrás la sabiduría y la fuerza necesaria. Mateo 5:24 o 44, Jesús dice, ora por sus enemigos. El orar por tus enemigos, el perdonar y el orar por los que te hacen daño, guarda tu corazón de la amargura. La amargura, la falta de perdón, es algo de lo más tóxico para el corazón. Es algo de lo que más destruye a gente que rehúsa perdonar. Pero cuando oro por mis enemigos, sana mi corazón. Sana mi corazón. Otros ejemplos en la Biblia,
Pablo dice en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 16, dice, estén siempre gozosos. ¿Sí? O en Filipenses 4:4 él dice, regocíjanse siempre en el Señor. Y Pablo dijo esas palabras desde la cárcel, con la posibilidad de ser ejecutado, de morir como mártir. Él dijo, gózase en el Señor. ¿Cómo podemos hacer eso? Regresando a 1 Tesalonicenses 5, ora sin cesar. ¿Qué es ora sin cesar? No es orar todo el tiempo, porque Jesús hacía otras cosas que orar, pero es que no se interrumpa tu comunicación con Dios. Que aunque no estés orando en ese momento, siempre vives tu vida con una línea abierta a Dios. Y luego menciona cosas que deben ser parte de nuestra oración. Da gracias en todo. Importante, no dice da gracias por todo. Hay cosas que son malas, hay cosas que no vienen de Dios, pero Dios se puede manifestar en medio de todo y hay razones por las cuales está agradecido en medio de todo. Y el agradecimiento, la alabanza, la adoración es una parte clave de la adoración. Y como dije, no necesariamente involucra música, aunque música puede ser bueno también y puede servir. Pero en el Salmo 100 dice, entra por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabarle, bendecid su nombre, porque el Señor es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad para generaciones. En medio de todo yo puedo decir a Dios, tú eres bueno, tú eres misericordioso, tú te vas a mostrar en medio de eso que a lo mejor viene del enemigo, que a lo mejor es malo, pero tú te vas a manifestar. Entonces, ¿qué dice? En todo tiempo, ora, en todo tiempo da gracias, no deje que una cosa mala interrumpa tu conexión con Dios. Ora en todo tiempo. Un hombre que Dios usó mucho llamado Smith Wigglesworth, él dijo, no es muy común que oró más que, creo que dijo más que 5 minutos o algo así, pero tampoco es común que pasa más que 5 minutos antes que oro. O sea, él oraba corto, pero oraba mucho y con mucha frecuencia. Y imagínate, vivía constantemente en comunicación con Dios. Que estoy en la calle y me pasa cosas y mi corazón, mi atención se voltea hacia Dios y Dios, por favor, no sé qué, o Dios, gracias, etc. Y cuando hacemos eso, Pablo dice en Filipenses 4:6, por nada estén preocupados, sino sean conocidos sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. En lugar de preocuparnos, debemos tomar lo que nos preocupa y voltearlo a una petición. Imaginarnos que Jesús está enfrente de nosotros como el hombre ciego y Jesús dice, ¿qué quieres que haga por ti? En esa situación que te preocupa con tus hijos, con eso, con aquello, ¿qué quieres que haga por ti? Y haz tu petición. Y pide, pero acompáñalo con gracias. Acción de gracias, levanta los ojos del problema y los pone en Dios. Y aquí hay algo importante. Dice, la paz de Dios que sobrepasa todo pensamiento, entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Si estás preocupado, ora hasta que tengas paz. Porque cuando tienes paz, tu corazón está donde debe estar. Está en Jesús. La paz es el acuse de recibido del cielo. Dios ha escuchado, Dios hará. Y cada vez que no tenemos paz, es tiempo de orar hasta que tengamos paz. Última cosa. En Éxodo capítulo 33 habla de cómo Moisés hizo la tienda de la reunión. Dios hizo una tienda y lo puso fuera del campamento. Y nos cuenta
que Dios o Moisés lo llamó tienda de la reunión. Era la tienda donde se reunía Dios y el hombre, donde Moisés iba cuando iba a hablar con Dios. Y dice en Éxodo 33, 7, dice, cualquiera que buscaba al Señor salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Para buscar a Dios hay que dejar el campamento. ¿Sí? Hay momentos de orar, como dije, en medio de la calle, no para ser visto, sino yo solito con Dios. Y hay momentos donde yo necesito buscar a Dios, necesito apartarme. Y Moisés hizo una tienda específica para eso. Y lo interesante es que dice que cuando Moisés salía al tabernáculo, la nube bajaba. ¿Quién puso el dónde? Moisés. ¿Quién puso el cuándo? Moisés. ¿Quién le respondió? Dios. Y cuando tú buscas a Dios, cuando tú pones el cuándo, voy a apartarme con Dios ahora. Y me voy a poner aquí y voy a levantar mi alma a Dios, voy a dirigir mi atención hacia Dios. Dios responde. La nube baja y lo que nos dice en Éxodo es que Dios habló con Moisés como un hombre habla con su compañero. Tú puedes escuchar a Dios. Puedes escuchar la voz de Dios. Puedes ser guiado por Dios, como vamos a escuchar la próxima clase. Pero tú pon tu tienda. En los apuntes voy a poner algo en práctica, cómo puedes poner tu tienda, cómo puedes planear tu tiempo con Dios para que realmente puedes recibir de parte de Él, sea fortalecido, experimentar la paz de Dios, tener dirección, etc. Ora a tu Padre que ve en lo escondido y tu Padre que ve en lo escondido te recompensará en público. Que Dios les bendiga. Los apuntes, tareas, etc. Busca en la descripción del video si no los has encontrado. Esa es la tercera de 12 clases. Puedes buscar los demás ahí. Nos vemos a la próxima. Bendiciones.